mundo. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto al ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, han firmado hoy el proyecto que modifica la participación que tenían estudiantes y otros actores de la comunidad, ¿verdad?, como administrativos, para poder participar en la toma de decisiones. Vamos a analizar este hecho puntual, pero por supuesto también la reforma educacional, junto al presidente del Consorcio de Universidades Estatales y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle. Bienvenido, rector. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gonzalo, Carolina, muchas gracias por la invitación. No, bienvenido. A ver, quisiera partir por lo primero que señalábamos, que es la firma de esta modificación del DSL2, de la derogación, ¿no?, que va a permitir mayor participación en las comunidades. ¿Cómo ve esto? Que por lo menos la bancada estudiantil de los diputados lo ve como un triunfo, ¿no?, del movimiento. Bueno, yo creo que es un primer paso en la remoción de un resabio que había y que hay todavía en la legislación de educación superior. El hecho de que en la Ley General de Educación, cuyo texto refundido está contenido en el decreto con fuerza de ley número 2, existiera todavía una prohibición para que los estudiantes y los funcionarios administrativos puedan participar, ya sea en órganos colegiados o en elecciones de otras autoridades de la universidad. Obviamente representa, como dije hace un rato, un resabio que es conveniente remover, porque eso es también una señal, ¿no?, de que el país avanza en la consolidación de su democracia. La democracia en una sociedad no es solo que las personas puedan ir a votar cada cierto tiempo y que elijan a unos representantes políticos, que las instituciones intermedias, ¿no?, que instituciones de la sociedad civil puedan a su vez deliberar sobre asuntos institucionales, pero también sobre otros asuntos que trascienden a esas mismas instituciones, con la participación, por lo demás, de personas adultas, todas, ¿no? Los estudiantes universitarios no son niños, son personas que tienen opiniones y que, a mi juicio, tienen el derecho a participar, y esto está prohibido todavía en esta norma contenida en el artículo 56 del DFL número 2. Sí, porque no es de lo único que habla, abarca una serie de aspectos que apuntan, ¿no?, a lo que es el funcionamiento de nuestro sistema educacional. Claro, allí está contenida la regulación orgánica y más sistemática de la educación superior, y por lo mismo yo creo que este es un primer paso que los estudiantes a su vez deben tomar con la mayor responsabilidad. Aldo, si era tan simbólico esto, ¿por qué no vimos hoy día a los dirigentes en la firma de este proyecto? ¿Cree usted? Evidentemente hay que preguntárselo a ellos, pero ¿por qué cree usted que no estuvieron ahí? Desconozco en realidad las razones, pero es obviamente curioso al menos, ¿no?, que los estudiantes, los dirigentes estudiantiles no hayan estado ahí, porque esta norma viene de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que se estableció por la dictadura militar. De modo que lo que se inicia hoy día es un proceso para terminar con un acto de fuerza. Y yo creo que los estudiantes deberían haber estado, porque no creo que ante un anuncio como este la actitud deba ser el escepticismo. Yo creo que debemos actuar más bien positivamente, constructivamente, porque eso a su vez dará confianza a las comunidades universitarias. Probablemente haya dudas, haya desconfianzas que pueden ser incluso explicables, pero con todo, a mi juicio habría sido un mejor signo que estuvieran presentes apoyando esta decisión, porque finalmente aquí hay una voluntad política comprometida. Fíjese que han pasado muchos años, ¿no? Tal vez ya 24 años desde que se restableció el gobierno democrático, y solo ahora, ¿no?, una presidenta de la República tiene esa decisión. Yo por lo menos la saludo, celebro que haya un gesto, porque tiene un significado para todo el país.
Aldo, pero ¿cree usted que tienen razón de alguna forma los estudiantes al seguir con esta desconfianza dentro de las declaraciones que escuchamos hoy? Es que dicen, por ejemplo, este es un primer paso pero no el final, y que no necesariamente significa que el proyecto, el hecho de la firma, ¿verdad?, vaya a ser aprobado, parte de lo que declara la presidenta de la FEUC, y de alguna forma los estudiantes se sienten decepcionados. A ellos les han prometido muchísimo y les han cumplido muy poco. ¿Considera que tiene algo de razón en estas declaraciones o en esta actitud de mantenerse todavía un poco al margen y decir, bueno, sí, está bien, pero no les voy a confiar nada todavía? Sí, yo creo que uno puede decir que es explicable que los estudiantes tengan desconfianza y tengan una dosis de escepticismo. Pero creo que en este caso, obviamente, ¿no?, se está comprometiendo una voluntad política por quien comprometió efectivamente a hacer una reforma a la educación. Este es un elemento relevante de este proceso de reforma a la educación, porque refuerza esas relaciones que uno quisiera, ¿no?, en la sociedad sean lo más democráticas posibles, pero es obvio que es una norma que prohíbe, ¿no? Yo creo que las prohibiciones en general son un cierto fracaso de la razón. Y aquí yo creo que ya todos podemos concluir que el país está en condiciones de dar paso a que las universidades sean lugares en que haya menos prohibiciones y haya más imaginación y haya más capacidad de diálogo. Yo creo que los estudiantes debieran haber estado, creo que habría sido bastante más promisorio para todos que ellos hubiesen acompañado, porque allí no fuimos personas, digamos, a mostrar ninguna voluntad ni simpatía política, fuimos a dar testimonio de que esa medida en concreto nos parece un paso significativo. Usted habla de pasos, así como también lo hacen los estudiantes. El gobierno ha sido criticado por algunos sectores, ¿verdad?, respecto de lo que ha sido esta reforma educacional, cómo se ha comunicado, cómo se ha llevado adelante, el hecho de que se conoce algunos puntos pero no muchas veces el detalle. ¿Cree que está dando los pasos correctos el gobierno respecto a lo que es la reforma educacional? Yo creo que el gobierno muestra en esto convicción, muestra decisión, y eso es muy importante porque hubo antes también otras campañas electorales y presidenciales en que se hizo anuncios y finalmente no se cumplió. Y yo valoro en consecuencia que hoy, ¿no?, anuncios que se hicieron en tiempos de campaña hayan iniciado los procesos institucionales. Yo creo que también en esto es muy importante, ¿no?, que los jóvenes entiendan. Las modificaciones legales, bueno, se hacen mediante procedimientos institucionales, legislativos. Lo que hace el Ejecutivo en este caso es que envía un proyecto de ley y obviamente, ¿no?, el Congreso es el órgano que finalmente adopta las decisiones legislativas. Esa es nuestra institucionalidad y yo creo que nadie sensatamente pretende que esos cambios se hagan simplemente por la vía administrativa, que por lo demás jurídicamente no es posible. Y en cuanto a la corrección, por así decir, del proceso de la reforma, bueno, yo creo que es un proceso difícil. Yo creo que quienes están en el gobierno han mostrado, como dije hace un rato, convicción. Hay desde luego también interpretaciones, ¿no?, que hacemos todos, hay perspectivas, quisiéramos que las cosas se hicieran de otra manera, todos tenemos aquí juicios y sin embargo a mí me parece que lo más relevante es que efectivamente hoy día estamos teniendo una discusión en el país que nos demoramos muchos años en iniciar. Le quiero preguntar a usted como rector de una universidad como la de Valparaíso, hacer una reforma educacional de esta magnitud total es súper difícil. Llevamos años hablando de reformas educacionales, han pasado tantos ministros de educación pasándolo pésimo, se les patique su aprobación, o sea, no ha sido posible en mucho tiempo. Pero escuchando a especialistas, muchos coinciden en que tal vez las prioridades son el problema del dibujo, en el sentido que acá se deberían poner todas las frutas en el cajón de la educación inicial, partir por lo primero y después una nueva etapa con la educación superior. Se lo pregunto a usted como actor de la educación superior,
¿Usted lo ha pensado, ha reflexionado al respecto? ¿Estaría dispuesto también tal vez a postergar en el tiempo los cambios para la educación superior en aras de priorizar las fuerzas, ¿no? A ver, yo creo que... Perdón, porque además son ustedes los que están recibiendo cabros más mal preparados y se gastan por lo menos un año del pregrado en actualizar ramos. Así es, así es. Ahora, yo creo que el país está en condiciones de avanzar de manera ciertamente serena y gradual, sobre todo cuando son temas tan sensibles. Estos temas a veces ocultamos. Tenemos enormes diferencias políticas, diferencias ideológicas, que son muy razonables. Los países no son patológicos porque tienen diferencias. En esto, digamos, las cosas creo yo con la mayor realidad. Tenemos diferencias. No por nada se mantuvo este sistema educacional por tanto tiempo, no obstante que veíamos que se generaban diferencias, segregaciones, había estudios, ¿no? Fíjese que en el mensaje del proyecto de ley que pretende poner término a la selección, al financiamiento compartido y al lucro en el sistema escolar, hay una serie de referencias bibliográficas a estudios que se hicieron mucho antes de que existiera la posibilidad de un nuevo gobierno con decisión de hacer cambios. O sea, Chile había académicamente acumulado información y eso está presente en el mensaje presidencial. Entonces, yo creo que indudablemente puede haber aquí interpretaciones diversas, pero se han dado pasos significativos, simultáneos, que el país requiere. O sea, requiere un nuevo sistema de educación superior. Hay muchos jóvenes hoy día que no están recibiendo la formación que se requiere en educación Sin duda, superior. Pero para usted lo prioritario, ¿qué debería ser? Porque los recursos son limitados, el tiempo es acotado. ¿No debería ser por etapas? Porque, por ejemplo, hay algunos expertos que tienen la preocupación de decir, a ver, de los 8.200, si queremos apuntar a todos, párvulo, colegio, universidad, cumpliendo con el camino a la gratuidad también, se nos va a ir la mitad de la plata en el camino a la gratuidad. Y nos va a quedar la mitad de la plata solamente para el resto. ¿Se puede hacer todo el tiro? A ver, yo creo que en la medida en que algunas de estas urgencias sean incompatibles entre sí, a mí no me cabe la menor duda que el gobierno va a tener la responsabilidad para saber reconocer a su vez qué es primero y qué es posterior. Me parece a mí que hay opiniones en este sentido también. O sea, esta reforma, fíjese, está haciendo un esfuerzo significativo por la educación prebásica. Lo está haciendo por el sistema escolar. Ahora, no todo es más recursos. Necesitamos mejorar la institucionalidad. Eso no necesariamente es más dinero público. Necesitamos establecer unas regulaciones que permitan que la oferta privada, por ejemplo, lo haga conforme a un régimen de sentido de lo público que hasta ahora desgraciadamente no está. Eso no es más recursos. Yo creo que Chile está en condiciones de dar estos pasos que se han iniciado y claro, también soy partícipe, ¿no?, de que si hay aquí algunos de estos propósitos que son incompatibles, sería desde luego un error no reconocer esas incompatibilidades, no saber identificar qué se debe hacer primero, pero hasta ahora lo cierto es que Chile puede avanzar en una mejor institucionalidad para la educación prebásica. Chile debe hacer un esfuerzo por incorporar a muchos más niños a la formación prebásica, porque en los primeros años de vida, de verdad, la formación del lenguaje, por ejemplo, la capacidad de pensamiento lógico, formal, viene de esas primeras relaciones conceptuales que conocen los niños. Entonces, Chile tiene que ampliar su cobertura, en eso hay un compromiso. Luego, en educación superior, no todo es más recursos. Yo también creo que Chile, digamos, en esto no equivoca el camino si es capaz de dar con unas nuevas regulaciones que efectivamente garanticen, ¿no?, responsabilidad y seriedad. Terminar con esto, creo yo,
de entender que la libertad de enseñanza es libertad de comercio. Tenemos en esto unas diferencias que debemos discutir públicamente, y yo creo que también uno debe tener paciencia, en el sentido de que nos vamos a demorar un poco, y quienes no reconozcan que aquí se necesita a su vez discutir, escuchar, esperar al otro, tratar de persuadirlo, estar dispuesto también a dejarse convencer por las razones del otro. Yo creo que si en esto se viene, por así decir, con actitudes militantes, ¿no? y sin estar dispuesto a reconocer que el otro puede tener razón, por lo mismo yo creo que los proyectos de ley uno no debe considerar que son inamovibles. Esos proyectos de ley están para ser enriquecidos, perfeccionados, y si hay que escribir de nuevo alguna de esas normas, habrá que escribirlas de nuevo, porque es muy serio lo que está haciendo el país. Ahora bien, lo que tiene que ver con los docentes, se acaba de anunciar los nuevos requisitos que van a tener aquellos que quieran ser profesores, y no solamente se pide que tengan una mejor preparación, sino que también capacidades propias de la persona, ¿verdad? Que sean capaces de tener mucha mejor relación con los niños, ver cuáles son las áreas en las cuales se destacan, y de acuerdo a ello dirigir entonces la carrera de docencia. Debería ser ese uno de los focos, y como decía Gonzalo, tener esto tal vez por etapas en las cuales ese sea uno de los principales focos que tenga esta reforma. A ver, sin duda que necesitamos reforzar con urgencia la carrera docente, las capacidades de nuestros profesores. Los profesores son unos actores fundamentales. Es necesario estar con ellos, es necesario sumarlos, es necesario dar mayor dignidad a la profesión docente. No hemos hecho eso. Yo creo que se pensó años atrás que una libertad en educación para crear establecimientos, para contratar profesores, para ofrecer finalmente servicios educacionales, iba a generar una competencia virtuosa. Lo cierto es que no se generó esa competencia virtuosa, y es tarea del Estado finalmente corregir eso, porque claro, sin profesores que estén a la altura, ¿no?, de lo que el país necesita, bueno, también vamos a estar dando, creo yo, tumbos, y sin responder a una necesidad estructural. Doctor, muy cortito, ¿se puede hacer todo eso al mismo tiempo? Mejorar la infancia y poner el foco en esos primeros años, mejorar la carrera docente, llevar una gratuidad, tener calidad en la educación. ¿Se puede hacer todo eso al mismo tiempo? A ver, mire, uno puede también decir, mire, vamos a hacer todo esto en el sentido de que vamos a iniciar todo esto, pero en todos los casos tal vez haya cierta gradualidad, pero tal vez ninguna de estas tareas se puedan postergar, porque no son necesariamente incompatibles. Usted puede, desde luego, dosificar también, por ejemplo, los objetivos de cobertura que va a tener en una determinada área. Puede entender de que va a tomar años. Yo creo que lo que nos pasa a veces es que también podemos ser presas de la impaciencia, de creer que tenemos que lograr todo en un corto tiempo. Lo importante aquí es que quede claro también ante la ciudadanía, que hay una decisión política clara. Es importante. Y la última pregunta, ¿cómo le damos continuidad? ¿Cómo estos cambios se mantengan y se proyecten y tengan la aprobación transversal? Porque son cambios importantes de política de Estado, y no estemos cada 4 años haciendo la mejor reforma del mundo, porque ahí estamos en otro problema también. Sí, yo creo que desde luego esta es una reforma que necesita de una gran legitimidad social y política, y creo que ese esfuerzo se debe hacer en todo caso. Ahora, yo también creo que no vamos a tener un consenso pleno en esto. Yo creo que finalmente tendrá que la voluntad mayoritaria, digamos, establecer cuáles son los cambios que se quieren lograr en educación. Es necesario contar con una fuerza social que no necesariamente es fuerza política, porque aquí también detengámonos en esto. El sistema político en Chile no necesariamente ha sido representativo en los últimos años de las demandas sociales, de las necesidades que la sociedad chilena viene demandando. Nos demoramos mucho en eso, y entonces también después viene la impaciencia, o viene también la sospecha, ¿no? Aquí hay exageraciones. Mire, yo en lo que he visto, digamos,
Aquí no hay ningún afán expropiatorio, aquí no hay, por así decir, una vuelta de un cierto estatismo. Yo mismo sería muy crítico, digamos, si así fuera. Yo creo que la libertad de enseñanza es un principio fundamental de una sociedad democrática, de una sociedad pluralista, que la participación de privados en educación es una tradición en nuestro país, que por lo mismo, ¿no? Esta reforma tiene unos objetivos que responden a nuestra tradición cultural e intelectual en todos sus niveles. Y por lo mismo hay una mayoría social que está con esta reforma. Probablemente esta mayoría social no se expresa políticamente e incluso a veces tampoco tiene la visibilidad pública, ¿no?, que uno quisiera, pero eso se debe a otras razones, digamos, estructurales que tiene el país. Pero en definitiva, ¿no?, yo creo que Chile ha decidido avanzar en esta reforma, que el gobierno hace bien en impulsar estos cambios. Ahora, eso no quiere decir que un gobierno, a su vez, por mayoritario que sea, no tenga que poner en discusión y no tenga que escuchar a los demás. De todas maneras, rector Aldo Valle, gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien.